Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Siempre he hablado del tema de los viajes en el tiempo como una posibilidad de que el universo, pues directamente en su expansión gracias a la velocidad de la luz, pues tenga fallos, si esto fuese una simulación. También he hablado sobre el tema extraterrestre, en donde una abducción pues puede hacer que una persona pues directamente pues haya tenido una pérdida de tiempo de unos minutos cuando dentro de un objeto volador no identificado pues hayan podido pasar horas, días o incluso meses de experimentación con, bueno, pues esos sujetos que han sido elegidos. Pero también he hablado de lugares en donde se queda impregnado pues lo que sería un momento de una tragedia que llega a ser pues directamente recreado en un en un instante de la historia gracias a la emotividad que pudo tener una catástrofe y que realmente pues es imposible que realmente pues pueda ser olvidado dentro de la historia. Hoy tenemos un caso en donde tenemos a varias protagonistas, pero sobre todo dos que corroboran lo que pudo ocurrir en un sitio en donde pasó algo que fue realmente espantoso y que, bueno, pues que tuvo pues una pena que fue tan grande que se quedó ahí para siempre. Vamos a ver el caso, es un correo electrónico que me ha mandado una telespectadora y que, bueno, pues me parece extraordinario y como investigador de viajes en el tiempo y de universos paralelos, pues creo que merece la pena que pues sea expuesto en mi canal. Bien, la telespectadora me dice lo siguiente: buenos días, Vicente, desde hace mucho he querido enviarte este relato acerca de mi nombre. Puedes optar por el que gustes, no lo voy a decir por tema de intimidad. Y me dice: se trata de una vivencia que yo considero paranormal y no sé si tiene que ver con algo relacionado con los portales. Yo vuelvo a decir que tiene que ver con la teoría de que hay algo que sucedió, que fue espantoso y que se quedó para siempre, y que hay personas con sensibilidad total para poder verlo en un momento de su vida. Muy bien, sigo. Dice: sucedió en el año 2006, exactamente en la ciudad de Orizaba, estado de Veracruz, en México. Yo me encontraba en esta ciudad estudiando a los 14 años con compañeras que iban desde los 14 a los 19 años en un instituto de señoritas y que era católico. Muy bien, un edificio muy antiguo y de hecho conocido por haber tenido razones que ver en guerras civiles, y se presume que muchas muertes pues ocurrieron en ese lugar, así como que es parte, junto con varias iglesias, de esta ciudad de Orizaba, un lugar con grandes túneles subterráneos utilizados precisamente para facilitar el escape durante esas guerras civiles que te llevaban directamente esas rutas, esos túneles subterráneos, a refugios que estaban ubicados en un cerro llamado popularmente el Cerro del Borrego. Así era el nombre. Muy bien. Bueno, pues te cuento, Vicente. Sucede que los ventanales de los dormitorios pues tenían la vista precisamente hacia ese llamado Cerro del Borrego. Y una noche, alrededor de las 10 en punto, pues era una noche bastante común en Orizaba, pues hacía fresquete, hacía frío, ¿no? También un poco de niebla. Aquí tenemos un pequeño ingrediente que es bastante interesante, porque en los viajes en el tiempo suele aparecer
pues directamente podríamos exponer pues ese tema de la niebla, que parece que es un nexo de unión entre un año y otro, sigo, pero te cuento que esto es bastante usual por aquí, ¿no? Igualmente, bueno, pues estábamos a punto de dormir todas las alumnas, cuando de repente pues comenzamos a escuchar unos alaridos que eran terribles, unos gritos que eran brutales. Y además es que se escuchaban como muy lejanos. Nos levantamos, la mayoría de las chicas que estábamos allí, a asomarnos por los ventanales para mirar en el cerro, pues a ver qué pasaba, y vimos unas bolas rojas de luz. Esto es rarísimo dentro de los viajes en el tiempo. Segundo ingrediente, aparte de la niebla, que me parece raro, porque sí que lo había visto con bolas amarillas, pero rojas ya es extraño. Continúo, ¿no? Que por la distancia pues no sabíamos ver si eran de alguna manera pues lámparas. No estábamos realmente tan cerca del cerro, pero sí que se apreciaba todo perfectamente. Continúo. El tema es que pues nos quedamos ahí observando y mirando, y sobre todo oyendo esos gritos que sonaban de forma impresionante, Vicente. O sea, es que aquello eran gritos tremendos. Y bueno, pues los alaridos continuaban y no paraban y no paraban, y nadie pues sabía decir si aquello era un animal o un humano. Todo era verdaderamente extraño, extrañísimo. Y bueno, pues todas estábamos allí preguntándonos, cuestionándonos desde esas ventanas, esos ventanales, a ver qué podía ser aquello, esas luces, los gritos. Y bueno, pues llegó un momento en el que al bajar la mirada, todas, pues ya no estábamos mirando de frente al centro de lo que sería el cerro, sino que miramos al patio del instituto, y de pronto pues empezamos a ver que pues el estudio que utilizábamos a diario para hacer las tareas de siempre, los deberes, pues empezamos a ver que pues las luces de esos cuartos que usábamos, pues de pronto se encendieron en un instante. Pero no era posible. Pasaban ya las 10 de la noche, nadie estaba abajo, no había nadie, nunca había nadie en esa estancia, pero de pronto se encendieron. Nosotras nos preguntábamos quién podría haber allí, porque aquello estaba absolutamente cerrado, y además nuestros dormitorios, Vicente, es que estaban cerrados siempre con llave para que no accediéramos a la planta baja. Y tampoco había monjas por allí porque sus estancias estaban lejos de allí y tampoco podían salir. Nadie había abajo. Y bueno, pues entonces, pues allí estábamos todas mirando la luz. ¿Quién podría ser? Nos quedamos de piedra allí observando eso, los alaridos, las luces rojas, la luz de abajo. Aquello era rarísimo lo que nos estaba pasando. Y bueno, saber quién había pues dado la luz. Estábamos expectantes todas en la ventana, nos apelotonamos todas observando a ver qué pasaba, y de pronto ante nuestros ojos, ante todas,
de pronto, pues, una silla salió disparada, dándose contra el suelo brutalmente, azotándose contra el suelo. Nos quedamos más que sorprendidas, asustadas. Todas gritamos. Nuestra reacción fue un grito, pues, de miedo, de horror, de qué pasaba. No era posible. Estábamos todas en la ventana y una silla de allí se había dado contra el suelo. Había saltado por los aires. No sabíamos qué es lo que estaba pasando y teníamos, de verdad, terror, horror, o no sabíamos qué es lo... Sobre todo, estábamos expectantes, pero es que lo de la silla no era posible. Y estaba pasando delante de todas. No era una cuestión mía. Yo he pensado mucho en mandarte esto, pero lo estoy haciendo porque nos pasó, y nos pasó a todas. Y estábamos todas en la ventana. No había nadie que pudiese haber tirado la silla. Y era, pues, imposible, pero nos estaba pasando. ¿Y quiénes eran los que gritaban o las que gritaban? Y las luces rojas y quién había abajo y la silla. Era tremendo. Bueno, pues ahí estábamos. Muchas de nosotras, pues, se metieron a la cama, asustadas, pues se pusieron la manta, pues, por encima de la cabeza, porque no sabían qué hacer. Otras nos quedamos con la boca abierta, pues sin poder reaccionar prácticamente, y las luces y los alaridos del cerro seguían y continuaban y continuaban y no paraban y no paraban. Y de pronto, pues la monja que estaba a nuestro cargo, pues también escuchó nuestros gritos y entonces salió de su cuarto y se vino donde estábamos nosotras y pues empezó a echarnos una bronca absolutamente impresionante, diciendo que nos acostáramos de una vez todas, fuera de la ventana, pero lo estaba escuchando ella también. No lo sabíamos. Lo que sí que sabíamos era que escuchó nuestros gritos por la silla y nos dijo que aquí todo el mundo a dormir. Y la hicimos caso, era nuestra monja, estaba a cargo de nosotras. Bueno, todo el mundo se acostó, nos acostamos, y bueno, los gritos del cerro fueron poquito a poquito disminuyendo. Poco a poco empezamos a escuchar que se oía cada vez más y más despacio y bueno, pues cada vez más lento, y bueno, se oían pues más bajito las voces y los gritos. Y bueno, pues todas nos dormimos expectantes por si volvían, pero bueno, las que estaban ya en la cama pues estaban pues con un miedo que se morían, pero bueno, al final nos dormimos todas. Ya no había luces abajo, ya no había las luces rojas, ya no había gritos, todas nos dormimos con un miedo todas total. Y bueno, eso sí, bueno, pues hubo una compañera, te cuento, Vicente, que ya habiendo pasado todo esto, a mitad de la noche, una compañera que estaba a 2 camas de mí, además la vi perfectamente, pues se sentó en su cama. No se nos estaba permitido movernos de la habitación y mucho menos salir de la habitación, pero no, ella pues se sentó en la cama suya, en su cama, y empezó a hablar con alguien. No sabíamos si era con alguien de nosotras, pero desde luego estaba hablando con alguien, Vicente. Y bueno, claro, al estar hablando me despertó a mí lo que era esa conversación.
a mitad de la noche, no sabíamos con quién estaba hablando, las demás compañeras estaban en la cama y entonces nos pensamos que era sonámbula. Yo soy sonámbulo y cuando se está por ahí por la casa no se habla con nadie, jamás. Yo soy sonámbulo y es verdad que puedes moverte, caerte, sentarte en otro sitio, aparecer en un sofá, pero nunca jamás hablas con nadie. Yo lo digo porque lo sé, porque me lo ha dicho mi familia. Que mi familia, pues me hablan, pero yo nunca jamás respondo. Pero aquella chica se sentó en su cama y efectivamente sí que se puso a hablar con alguien. Y nosotros no veíamos que estuviese hablando con otra persona, pero ella sí estaba entablando una conversación clarísima con alguien. Y nos quedamos muy sorprendidas. ¿Con quién estaba hablando? Bueno, pensábamos que era sonámbula, pero ya os digo que un sonámbulo no habla con nadie. Bueno, Vicente, nosotros en su momento, pues pensábamos que estaba pues con sonambulismo, pero es que aquí no acaba la cosa, Vicente. Y aquí es donde viene este relato de que, bueno, quizá atravesó ella un portal o un pequeño viaje en el tiempo, no sabíamos muy bien qué es lo que la estaba pasando a ella, ¿no? Pero te cuento porque resulta que en los días posteriores nuestra compañera nos dijo que en aquella noche pues ella habló y jugó con una niña que traía ropas con cenizas y que, bueno, pues ella le mostraba y le decía cómo era nuestro instituto unos 30 años antes de que nosotros estuviéramos allí. La conversación versaba sobre cómo era nuestro instituto, pero 30 años antes. Una niña con ropajes llenos de ceniza. Eso fue lo que nos dijo nuestra compañera, que, bueno, pues que pensábamos que estaba en pleno sonambulismo, pero no. Nos dijo que estaba hablando con una niña que había venido a hablar con ella. Y que venía pues prácticamente chamuscada, quemada, desde luego estaba llena de cenizas. Lo que era pues su babi, sus ropitas. Y bueno, eso fue lo que hablaron entre ellas. Nosotros a la niña no la vimos, pero ella sí. Y bueno, pues nuestra compañera, la supuesta sonámbula, pues no paró de contarnos lo que había hablado con la niña y no paró de contarlo y no paró, le había impresionado muchísimo. Nunca jamás había tenido episodios de sonambulismo, pero el tema fue, Vicente, que claro, nosotras también hablamos entre nosotras a ver qué había ocurrido aquella noche, a ver qué le había pasado a nuestra compañera que habló con aquella niña, y resulta que esa información llegó a una monja que también la escuchó directamente a ella hablar con nosotras. Y resulta que aquella monja pues la preguntó que de quién estaba hablando, de qué estaba yendo la conversación, de quién estaba hablando, con quién estaba hablando. Y bueno, pues resulta que, bueno, pues esta compañera incluso le dijo a la monja el nombre de aquella niña, porque la niña le dijo incluso su nombre.
Em, y además también la niña le dijo la edad que tenía en aquellos momentos, en donde se le había aparecido. Bueno, pues resulta, Vicente, que esta monja sabía perfectamente de quién estaba hablando y la explicó a nuestra compañera y nos explicó a todas que aquella niña había muerto justo 30 años antes, aproximadamente, pues que había muerto en un accidente en donde se quemó ella, que se quemó aquella niña. De ahí venían aquellas cenizas. Aquella niña trató de encender unas velas, las mismas que vimos nosotras como luces desde la ventana. Y aquella niña intentó encender pues las velas de un cuarto lleno de decoraciones con telas de colores blanco y azul cielo para celebraciones católicas, que era una estancia que era la que nosotras utilizábamos para hacer nuestros deberes, pero ya 30 años después. De ahí venía que esa estancia estuviera, efectivamente, cuando nosotras nos asomamos al lugar en donde hacíamos nuestros deberes, cuando miramos para abajo, efectivamente, había luces. Bien, pues ese era el lugar en donde se encendían velas para celebraciones católicas, pero 30 años antes. El año justo en donde había muerto aquella niña, en un accidente en donde aquella niña intentó, efectivamente, también por su parte, en un accidente, pues encender ella una de las velitas que había ahí. No lo consiguió y se quemó, pero se apareció 30 años después. Y de hecho, justo en el momento en el que hubo un conflicto, una guerra, en donde, pues efectivamente, pues se veían, pues claro, por la ventana, pues personas que accedían a aquellos conductos que te llevaban directamente a lugares subterráneos, en donde efectivamente pues ahí estabas más a salvo de lo que era la guerra que había por encima. Esas luces en el cerro eran personas que 30 años antes querían acceder al lugar subterráneo. Y claro, efectivamente, pues la testigo, ¿no? La persona que me está escribiendo este email, pues me dijo, evidentemente, pues, a mi parecer, podría tratarse de un pequeño viaje en el tiempo de mi compañera, ¿es posible? Bueno, yo voy ya diciendo que lo que ocurrió fue tan trágico que se quedó completamente impregnado en el tejido espacio-temporal de nuestra realidad, sea lo que sea, si es una simulación o no, pero que realmente, bueno, pues aquello fue tan espantoso que se quedó para siempre y que, bueno, pues allí había una guerra, en las guerras suelen ocurrir este tipo de apariciones, que en las guerras, pues, ocurren accidentes, evidentemente, y que había gente, pues, celebrando algún tipo de rito católico para que todo aquello terminase. Allí, en ese rito católico, estaba la niña intentando encender su velita. No lo consiguió y hubo un accidente en donde se quemaron varias personas, entre ellas, pues, aquella niña que directamente en ese momento del espacio y el tiempo, pues, se quemó, pero 30 años después, pues, apareció efectivamente
ese mismo evento y la persona más sensible de entre todas las compañeras que estaban ahí, pues viendo todo lo que era, pues esa recreación de lo que ocurrió 30 años antes, la más sensible de todas fue la que pudo hablar con aquella niña que venía con las cenizas de haberse quemado, o que estaba a punto de quemarse, en esa estancia de, efectivamente, de aquella, bueno, pues de aquella escuela católica, efectivamente, en donde estaban todas. Solamente una la pudo ver, la más sensible de entre todas las alumnas de aquella habitación. Todo estaba cerrado. Aquella niña, pues evidentemente, pues pudo acceder, siendo, pues podemos decir, un espíritu, un fantasma, como lo queráis llamar, ¿no? Pero sin ninguna duda sí que la estuvo explicando cómo era todo lo que era aquella escuela 30 años antes, la fecha en la que ella murió, y que pudo dar fe a aquella monja en donde sí que estuvo en aquella celebración católica y en esa guerra, y por eso se lo dijo a todas aquellas alumnas y pudo corroborar efectivamente que, bueno, pues aquella niña sí que se murió y que ella pudo vivir aquella guerra que, pues, que se produjo en ese mismo lugar 30 años antes. Eso sí, sí que me dice, bueno, pues que, bueno, me dice de antemano, muchas gracias por la atención prestada, espero que te cuides, yo por mi parte, muchas gracias igualmente, y a todos los que me estéis viendo, pues igualmente, ¿no? Y me dice saludos cordiales desde ahora, pues donde estoy viviendo, que es en Dortmund, Alemania. Bien, os he estado explicando poquito a poquito todo lo que era este evento de algo que se queda impregnado en el tejido espaciotemporal de nuestro universo. Si es que hay más universos, también ocurrirá. Según nuestras leyes físicas, esto ocurre sin ninguna duda, y lo he visto en cientos y cientos de casos en donde pues se recrea todo lo que es la escena. Incluso alguno de los protagonistas llega a interaccionar e incluso a hablar con la persona más sensible de un grupo de seres humanos. Y lo más interesante de todo esto, bien, hemos visto el tema de la niebla, aunque, bueno, pues era habitual allí, pero la niebla vuelve a aparecer en un tema de viajes en el tiempo, y siempre me quedará la duda de esas luces rojas, que bien podían ser cirios de ese color, pero también que podrían tener relación con el fenómeno ovni o con algo no especificado dentro de los viajes en el tiempo, y que por tanto haría que este caso fuese único dentro de la casuística de viajes en el tiempo. Se queda desde luego pues dentro de mis archivos, ¿no? Pero bien también podrían ser faroles de aquella guerra, de aquellas personas que querían pues meterse pues bajo tierra para refugiarse de las bombas que estarían cayendo, de los disparos que habría dentro de la superficie. Aquí tenemos este caso de aquella persona que parecía sonámbula, pero no, estaba hablando con una niña que murió 30 años antes y que le contó tal y como era aquella estancia, y que, bueno, pues esa segunda protagonista, o más bien tercera protagonista, que es la monja, que les dijo a las chicas que sí, que conocía todo aquello porque había estado allí, y porque a aquella niña pues efectivamente le había pasado aquello porque lo pudo observar, ya que ella pues había estado en aquellos momentos, efectivamente, en aquella celebración católica, en donde había personas que, en vez de meterse dentro de los refugios subterráneos, pues decidieron rezar para que todo aquello acabase. Nada más, un caso
impresionante, como habréis visto, y que desde luego pues a mí pues me ha encantado exponeros dentro de este canal, en donde bueno pues tenéis varias listas de reproducción, muchísimas, dentro de ovnis, avistamientos de extraterrestres, universos paralelos y efectivamente viajes en el tiempo, en donde tengo muchísimos incidentes que se parecen a este. Quizá excepto pues esas luces rojas que me quedan como duda de por qué aparecieron o quiénes estaban detrás de esas luces rojas. Quizá eran faroles o quizá no. Pues ahí queda la duda. Nada más, ahí tenéis mis listas de reproducción de viajes en el tiempo para seguir viendo casos que son absolutamente descomunales e impresionantes. Nada más, muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.